los talleres, las charlas, las presentaciones, cualquier cosa que necesites. Gracias. Hola. Bueno, no sé si te saludes, Sonia. Claro, bueno. Bueno, buenas tardes. Tenemos público lindo. Muy agradecidas. Ha venido gente de todos lados, del exterior también. Hola, Sonia. Bueno, este es el ciclo Mientras Escribo, acá en la librería del fondo. Vamos a entrevistar a María Sonia Christoph y tengo algunas, no sé por qué estoy un poco nerviosa hoy. A ver, vamos a leer acá, que tiene un currículum enorme, Sonia, pero vamos a leer acá acotado en Desubicados. María Sonia Christoph es autora de Derroche, que es premio Sara Gallardo del 2023. 2022. ¿Ah, sí? ¿Dice 23? 2022, y yo pensé 2023. Bueno. Mal de Época, 2017, finalista del premio Medici. Inclúyanme afuera, de 2014, premio Ricardo Rojas. Bajo influencia del 2010, Desubicados es del 2006 y Falsa Calma 2005. Bueno, hay reediciones acá. Compiló volúmenes ligados con su narrativa, Acento extranjero, Patagonia, Idea crónica y Pasaje a Oriente. Da clases en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF y en la UDP de Chile. Sus libros han sido traducidos al alemán, francés, inglés, italiano y sueco. Camina compulsivamente, y eso aparece en sus libros también. Bueno, tengo algunos de tus libros, Sonia, no he leído todos tus libros, los que pude. ¿Cómo se produce el acercamiento? Ya empiezo con todo. ¿Cómo se produce? Tengo un problemita serio, muy serio. Ya vengo. Sí, cómo no. Bueno, la esperamos un segundito, Sonia, que ahí viene. Me había olvidado de mis anillos. No puedo hablar sin mis anillos. No, ahí tenés. No. Antes se me nubla. Sin micrófono. Hola. Así y ahí. Hola. Perfecto. Bueno, ¿cómo se produce el acercamiento con la literatura en vos desde niña, joven, no sé, cuándo? Hace mucho, querés decir. No, digo, ¿qué momento? Sí, tenés muchos libros publicados, así que... Bueno, hola, gracias por la invitación, también al fondo, a todas y todos por venir. Mira, la verdad que leo adictamente desde que tengo 3 años, porque soy hija de una lectora empedernida, que es mi madre, y primera hija, entonces creo que para que yo no le interrumpiera las lecturas, eso no. Quiero decir ¿Te enseñó a leer desde chiquita? No, siempre me ha gustado y de chica leía mucho con mi mamá. O sea, una de las escenas que me gustan de mi infancia es mi mamá cocinando y yo leyéndole, ella más en la adolescencia e infancia. Bueno, quiero decir que leo desde hace tanto, que leo desde que existo. O sea, casi te digo que no tengo como mucho registro de cómo debe ser el mundo si no es atravesado por la lectura. O sea que tengo todo muy mezclado, afortunadamente, ¿no? Porque la verdad que me parece que no sé si hubiese podido sobrevivir de otra manera. Es eso, es como que tengo una pulsión lectora desde siempre, entonces creo que es eso más que nada, ¿no? El contacto con la literatura es como uno como lectora, ¿no? ¿Y tenías algún diario escrito
escribías en tu adolescencia? ¿Cómo Sí, tus primeros justo hace una semana tiré los 2 diarios, porque no sé cómo habían llegado hasta acá, te digo la verdad, pero estaba el otro día buscando unas fotos viejas, porque me había pedido que escribiera sobre una foto del pasado, etcétera. Entonces estaba buscando fotos y ahí me aparecieron unos diarios irreproducibles. Sí, pero creo que esas fueron literalmente las primeras cosas que debo haber escrito, y después más sistemáticamente me las arreglé para tener ya a los 15 como un novio a la distancia, cosa que era la coartada perfecta para no salir sin parecer un freak y pasarme escribiendo cartas. Sí, qué sé yo, siempre tuve... Igual me gustan otras cosas del mundo, no soy ese tipo de escritora pero bueno, acá estamos hablando de la escritura y la lectura. Y además estudias letras. Estudié letras, ni bien vine acá del sur, me puse a estudiar... No, en realidad me puse a estudiar otra carrera porque al año previo de venirme para acá, abren letras en Trelew, que es mi ciudad natal. Entonces ahí empezó como toda una contienda familiar del tipo, ¿pero para qué te vas a ir? Si acabas de... Pero letras, la vida literaria sin la gran ciudad, vos quizás como provinciana también sabés que es una deuda. Es una deuda de este país, yo creo que es una deuda de los campos literarios en general, ¿no? Porque en otros lugares del mundo pasa algo parecido, ¿no? Es como muy difícil tener una vida literaria activa, digamos, si no estás en una ciudad grande. Entonces, yo rápidamente dije, acá hay que hacer algún tipo de golpe de timón urgente, y entonces me agarró una súbita fascinación por el estudiar traductora de inglés, que allá no había. Y entonces esa fue como mi carrera de salvaguarda para venirme, y que estudié un año como para que ya tener todo organizado, y después me puse, al segundo año empecé a estudiar letras, sí, en Puan. Y hay un texto que leí que me pareció hermoso, que creo que es una nota periodística, cuando estaba preparando para la entrevista, en donde hablas con el hijo de Josefina Ludmer y después hay un feedback al que no fui, en el que hablas de Josefina Ludmer, y quería volver a retomar eso porque me pareció hermoso lo que leí, y acerca de una maestra o tu maestra o alguien muy cercano, y además mencionas a Herzog con un libro que me encanta, que es Caminar sobre hielo, que persigue a su maestra, va en busca de su maestra a pie y cruza un país, y con una promesa de que no sé si va caminando, cruza el país caminando hacia lo de su maestra, ella no se va a morir. Entonces, bueno, quería que nos contaras un poco cómo es esto de tener un maestro. ¿Fue tu maestra de escritura? ¿Fue tu maestra...? No, porque Josefina yo la conocí ya, digamos, es decir, yo cuando estudiaba letras, tuve la suerte de estudiar letras cuando venía todo el mundo. Esto igual se escucha, ¿no? Se escucha un poco mejor. Sí. Quiero decir, ¿es necesario el micrófono? Sí, por el vivo. Ok. Claro. Bueno, entonces digo, tuve la suerte de tener, de llegar a la carrera cuando venían todos y todas las profesoras del exilio. Entonces yo tuve un plan así increíble, que eso sea la educación pública, es una maravilla argentina. Entonces, imagínate, o sea, en esa serie estaba Josefina Ludmer, que era como una especie de deidad que daba clases literalmente en un lugar donde literalmente no se podía, viste que las aulas de Juan son enormes, estaba llena, plagada, y yo como siempre llego tarde a todos lados, llegaba tarde también ahí, entonces me quedaba en los pasillos, o sea que, y estaba ella hablando ahí de una mezcla de autores estrambóticos. O sea que mientras yo cursaba, no tuve ese trip. No tuve ese trip con ella. La conocí años después, cuando recién... Creo que la conocí incluso porque ella leyó Desubicados y lo incorporó a toda su teoría
sobre las literaturas posautónomas, y entonces creo que tuve el mejor acercamiento posible, porque la conocía esa deidad porque ella había leído lo mío, y entonces ahí ya conoció a una Josefina muy de entre casa, con la cual chusmeábamos, y bueno, y además también, viste que era muy tirabomba, entonces pergeñábamos, viste, como supuestas micro revoluciones literarias. O sea que en gran parte tuve esa conversación con ella que fue interesante también, un poco porque yo estaba escribiendo muy en esa línea de híbrida, digamos, ¿no? Estaba como saliendo ahí, mezclando, o sea, con Desubicado fue mi segundo libro, y yo estaba haciendo como ahí como una mezcolanza que ahora por ahí, con el paso del tiempo, me queda un poco más clara algunas cosas. Digo, tampoco necesito que me quede claro porque ese día me voy a aburrir, pero quiero decir que se va armando un proyecto y el proyecto mismo me sostiene, aunque sea porque hay una palabra atrás de la otra, no porque yo tampoco tenga tantas teorías, pero digo que en ese momento que era todo como más borroso, más tanteo, la conversación con ella en ese sentido, incluso esa postulación, más allá de que yo adhiera o entienda todo lo que ella propone ahí, digo, nuestras conversaciones también me sirvieron mucho para pensar un poco esa cuestión. Y quizás para ahí también para mandarme una cosa más novela, sin apartarme de ese camino, que yo tenía tirria la idea de la novela todavía, pero bueno. Así que en gran parte tuvo que ver en mi formación, esas conversaciones con Josefina y también con Chitarroni, porque yo terminé la carrera y me puse a trabajar en Sudamericana, que como todos mis trabajos duraron un año y no mucho más. Pero ahí tuve, yo siempre digo, no, yo hice mi posgrado en la cantina con Chitarroni, porque íbamos a almorzar y viste que Luis era en la época previa a internet, Luis hacía como googleabas y le aparecía todo en la cabeza. Entonces eso fue como también una cosa de, y él leyó muchos de mis primeros manuscritos y qué sé yo, entonces yo creo que ellos dos sí son dos personas que han formado mucho pensamiento sobre lo que es la escritura, además de miles de otras conversaciones, ¿no? Juan, por suerte, es un lugar de formación del cual, por supuesto, yo después tuve que alejarme 10 años para poder escribir una línea, ¿no? Pero un lugar de respeto sobre... Bueno, es un lugar donde el sentido crítico está tan desarrollado, tras que yo ya lo tengo desarrollado por naturaleza, y además, por lo menos en mi generación, no había ningún tipo de propensión a que formar escritoras y escritores, sino críticos, claro, críticos literarios. Sí, críticos, muy buenos lectores, o sea, que justamente era algo que yo ya también venía, ¿no? Pero digo que, bueno, pero que te arma un universo de lectura que yo todavía le agradezco, ¿no? Es una experiencia que me parece interesante, muy. ¿Fuiste a talleres? No fui a talleres, siempre fui como muy fóbica de los talleres, me dan un poco de... ¿Sabes qué me pasa con los talleres y que me pasó siempre? Me parecía, como no quería quedar demasiado pegada me daba la impresión de que, pero bueno, qué sé yo, esto me pasaba en mis años de formación, ¿no? Sí. Veía por ahí que personas amigas iban y quedaban como esta figura de la maestra o el maestro, se empezaba a hacer como demasiado fuerte. Sí, bueno, de hecho hoy hay muchos escritores, están la maestría en escritura, claro, pero justamente la carrera de la UNA, es todo lo contrario. Pero hay muchos escritores que han tenido su maestro, otro escritor, y que han ido 5, 7, 10 años. Claro, a mí, viste, no sé, creo que las personas, no sé, viven las cosas de distintas maneras. A mí eso me resultaba tremendamente, no sé, como coercitivo, como una figura demasiado repetitiva, que para mí no está buena en la vida de nadie que escribe, que para mí tienen que conversar con los muertos, ¿viste? Quiero decir, con mucho escritor y escritora de otra época y obviamente con los libros, pero ahora que decís lo de la maestría, digo, vos sabés que yo creo, y ahí volví, de hecho, yo empecé a dar clases en la maestría, en centros culturales, en bueno, bla, bla, en la UNA, y fui 5 años jefa de cátedra, digo,
Digo, me parece que la institución, si uno también le saca las partes complejas, que por supuesto las tiene, lo que te permite desde el lado de quien está ahí, como alumna o alumno, es una variedad de personas. O sea, no terminaste de entender lo que está diciendo la hipótesis de trabajo de alguien que viene otra escritora, otro escritor. Entonces, a mí esa circulación de gente me parece bien, porque en todo caso, si alguien queda muy pegado a una estética, es porque tuvo, o porque algo se tenía que generar. Sí, no es tan, ¿no? No es como tan coto de casa como... Sí, es como un mosaico, claro. La cabeza con muchas cosas. Sí, no quiero idealizarlas tampoco. Digo que es una experiencia donde cada quien, que finalmente, como siempre digo yo, por más que me tiren tomates, quienes escribimos estamos solos en ese punto. Sí. Digo, solos en el sentido de que vas tomando de alguien cada cosa, pero esa cosa de pegarse mucho a otro, a mí no, siempre me parece un problema. Lo he visto como problema, ¿no? Sí. Digo. Sí. Bueno, yo tengo idea crónica nada más, después vos tenés otras compilaciones, haces tres libros con compilaciones. Esa entrada a tu universo, en el prólogo de este libro, Mónica Bernabé habla de los límites del género, entre la historia y la literatura, el periodismo y la literatura, la antropología y la literatura, dice. Y cuando yo abro tus libros, veo todo eso en tus libros, ¿no? Ya habías escrito acá cuando hacías estas compilaciones. Ya tenías en la cabeza. Sí. Tenías todo en la cabeza. Bueno, y por ejemplo, en Falsa Calma, que es el primero, los ubiqué como por tiempo, aunque sean reediciones. Este es el primero que yo leo, de los que vos tenés, los libros que vos tenés, y que esta es una reedición es del año pasado, del año, me parece. Del año pasado, de Random House. Bueno, es una reedición esta. La narradora va a buscar historias en pueblos fantasmas de la Patagonia. En esos lugares estuvieron antes viajeros extranjeros como Teruel, Chatwin, por ejemplo, que después también Herzog le hace una película, Chatwin, que es súper interesante. Y en el capítulo 4 la cronista está en Cañadón Seco y ahí habla acerca de las trampas del cronista. Dice, a ver, ¿puedo leer un poquito? Página 65, lo tengo acá marcadito, porque me gustó, me pareció muy interesante esta parte. Dice, los perros vagabundos que pululan por Cañadón Seco están ayudándome a percibir con una claridad rotunda lo que otras veces se me presenta mucho más ambiguo, el momento en el que se quiebra el encanto, o como se llame, al momento en el que el lugar siente la necesidad de expulsar al intruso. Entonces la trampa está tendida, el cronista pasa de ser observador a observado, el material se da vuelta. Bueno, es muy interesante esto. Este libro, bueno, lo leí, fue una lectura, creo que todos tus libros, lecturas que no podía parar, o sea, tenía que parar porque tenía que dormir o tenía que ir a trabajar, pero algo de la compulsión a leer me pasó, que no me pasa siempre, y estas son todas crónicas. Y bueno, te pasa mucho en ese viaje esto de este problema del cronista, de la cronista. ¿Cuánto tiempo viajas para conseguir este material? ¿Hay otras trampas? Ahí quería un poco también, ¿no? Como siempre me interesa hacer como algún guiño metaficcional, ¿no? O sea, en casi todo lo que escribo hay un momento donde me interesa esa línea como de que lo que escribe se piensa a sí mismo, ¿no? Sí. Y ese es el capítulo ahí donde hago más hincapié en eso, un poco también como para
qué sé yo, pensar un poco esas relaciones entre quien escribe y los testimonios que recibe, que es una relación bastante compleja, ¿no? Y también un poco ahí lo que un poco yo también quería ironizar, porque es bastante pesado a veces, ¿no? La atmósfera que se iba armando con esos pueblos fantasma por momentos. Estar sola, ser de otro lugar, ir a un lugar donde todos se conocen y vas al único bar. Y bueno, sí. Sí, había mirá que yo soy patagónica y siempre me río y me mofo de las ideas sobre la Patagonia, y digo, ay, bueno, sí, que exagerado, pero la verdad que escribiendo ese libro llegué a sintonizar algunas atmósferas un poquito inquietantes, así como esa cosa por ahí de estar en lugares por ahí excesivamente alejados o... Sí. Bueno, ¿alejados de qué? Bueno, un montón de cosas. Pero entonces lo que digo es que a mí me pasaba que también quería ironizar un poco, recurrir un poco al sentido del humor para que no se fuera a una zona tan... ¿no? Que como que la profundidad y el dolor no fueran para el lado de la solemnidad, que me parece atroz. Entonces siempre esa cuestión de tono le presto mucha atención porque tiendo a ir bastante al hueso y detesto la solemnidad. Entonces, bueno, en gran parte te digo, o sea, eso tenía que ver como, bueno, poner a la cronista como expulsada por los perros, me parecía como una manera de hacer ese guiño, ¿no? Como, porque además hubo algo de verdad de ese pueblo donde empiezan, que es una de las cosas que pasan en la Patagonia, que a veces por ciertas zonas los perros arman una jauría y marcan territorio, o sea, el territorio es el territorio de ellos. Ahora, ¿por qué milagrosa razón? Porque eso, juro que eso pasó tal cual, hay algunas cosas que no pasaron tal cual, pero ¿por qué misteriosa razón? Yo estuve en ese pueblo varios días y los perros antes no me habían perseguido y después sí. No sé, pero a mí me pareció que era una cuestión de timing, ¿no? Es como, bueno, ya está. También como me pareció interesante que fueron los perros los que me dijeron dónde parar, ahora, ¿no? te tenés que ir. Sí. No, sí, porque también hay que, hablando de metaficción, ¿no? Digo, con esta cosa de... Cuando escribimos en general, pero además, por ejemplo, yo que escribo cerca de lo documental, ya sea porque escucho a personas que testimonian o porque leo mucho, investigo, el tema es también cuándo parar, ¿no? Cuándo parar, pero no por una cuestión de tiempos de uno, de la vida, etcétera, sino que Sí. cuándo la lectura puede llegar a matar escritura, ¿no? Que esa es una cosa que me parece que los grandes lectores tenemos que tener en cuenta. Y entonces ahí me pareció interesante como que los perros me dijeran, bueno, ya basta, ¿no? Te tenés que ir. Bueno, en Falsa Calma hay historias de robos, de matanzas, niñas vendidas a cambio de animales, curas, santos apócrifos, o a mí me pareció, historias de comunidades mapuches. En un momento la cronista se aloja en una escuela con pupilas porque no hay hotel en el pueblo. Camina con un pariente de Seferino Namucurá, dialoga con Martina, hija de una tehuelche y un alemán. Bueno, es interesantísima esta novela. ¿Cómo es la selección de ese material para trabajar? Porque debes haber tenido... Sí, tuve 5 años haciendo ese libro y 3 años viajando. Viajando y escuchando a gente, escuché a muchísima gente, sí. Bueno, que viste, paradójicamente el otro día le decía a alguien que estaba con un manuscrito larguísimo, etcétera, le digo, en realidad lo que pasa es que en gran parte escribir consiste en saber qué dejar afuera. No es una cuestión de llenar páginas, es una cuestión de sacar, porque te pones a narrar y muchas veces te pasa, a veces por el envión, el trance, cuando estás en los buenos momentos, y otros porque también hay algo que te parece, o que no sé, porque hay una tentación explicativa que a veces da vuelta, o si trabajas con la memoria, algo que porque te lo acordás lo pones. O algún guiño, o alguna revancha, sí. Todo eso empieza a aparecer cuando uno escribe. El tema es todo lo que después mata narración,
¿no? O sea, es muy curioso. No, es para sacar, porque esto debe haber sido impresionante. Sí, bueno, es eso, pero me parece una gran etapa de la escritura, porque siempre se habla de cómo se construye, de lo que se pone, pero pocas veces se habla de lo que se saca, ¿no? Y me parece importante. Y también para dejarle el espacio, lo tengo marcado acá, hay un diálogo en un momento con otros escritores caminantes, porque la cronista camina muchísimo, y donde hay una huella de una laguna, y entonces la cronista piensa en otros escritores. Me acuerdo no me acuerdo de quiénes, pero son muchos. Pero no, me acuerdo de Soró. Sí. Hay muchos caminantes y escritores en los que piensa, y hay como, se arma ahí como un camino también, como la búsqueda de un camino, ¿no? De una huella, de algo que tiene que ver con lo que está sucediendo, que está yendo hacia algún lugar, y se aparecen caballos salvajes, pero también está hablando de qué camino tomar en la escritura, me parece, o para qué rumbo, cuál es el rumbo, ¿no? Sí, un poco es eso que yo te decía para mí de la cuestión, digo, de conversar con muertos. Digo que uno está siempre también ahí un poco, mientras escribe, también está conversando con alguien que escribió sobre el tema, o por lo menos a mí, ¿no? A mí me gusta mucho esa cosa de abrir el juego y dejar que entren otras escrituras, además voy por caminos y se me empiezan a ocurrir, o se me empiezan a aparecer otras escrituras. Me entusiasma mucho encontrar lecturas a propósito de lo que voy pensando o escribiendo. Entonces, a veces son como mis cómplices, ¿no? A la hora de escribir. Me gusta eso, me parece que también abre el juego, ¿no? Sí, es una conversación con otros. Sí, pero además que abre el juego narrativo. Sí, qué sé yo, eso. Sí. Bueno, sigo por otro. Desubicados, una reedición. Pensé en algo que tiene escrito Roa Bastos en Hijo de Hombre, que dice: corregir y variar un texto ya publicado me pareció una aventura estimulante. Un texto no cristaliza de una vez para siempre. Un texto, si es vivo, vive y se modifica. ¿Vos corregís las reediciones? ¿Corregiste algo? ¿Tocaste algo? ¿Lo dejaste? Algunas no. Falsa Calma no, la dejé intacta. Sí. Y Desubicados sí, porque tenía también ganas de volverlo a leer. O sea, Falsa Calma había tenido reediciones, Desubicados no. Y además, Desubicados estaba de lleno a la cuestión animal, que por otra parte aparece siempre en lo que escribo. Y entonces dije, ¿qué habré dicho de la cuestión animal en el año 2005, cuando escribí este libro, cuando es un tema sobre el cual seguí leyendo mucho, ¿no? Tenía como esa intriga yo misma. Entonces, ahí sí, reescribí, básicamente, hablando de despojo, básicamente saqué 2 o 3 cosas más. Y le escribí un prólogo nuevo, ¿no? Como... Bien, bueno, no fue tocado como... No, además estoy escribiendo una novela con mucha, digamos, lentitud para mi gusto. Digo, viste, si ahora me pongo a reescribir los libros de antes, ya estamos fritos. Claro. Entre todas las otras cosas que hago, escribo y leo, se vuelve como, ¿no? El tiempo para escribir se vuelve un tema. Sí. Y entonces nada me aburre más que mí mismo, ¿viste? Como, bueno, sí. Lo soltás. Bueno, qué sé yo, hice eso que te digo y después no tengo ese, ¿viste? Ya está. Claro. Bueno, en esta novela la protagonista viaja, visita los zoológicos, pero no los visita por una cuestión de que va a ver los animales, es el lugar donde encuentra la calma. La ciudad de Nagovia, que aparece en otros textos también esto, personajes que están agobiados dentro de la ciudad y que se quieren ir a algún lugar lejos de la gran ciudad. Bueno, tiene algo puntual que es el ruido
del sexo de los vecinos en medio de la madrugada. Hay un humor irónico en tus textos que es impresionante. Lo leí de una sentada este libro también. Es un texto de una búsqueda, no encuentra respuestas a sus preguntas. El único lugar donde encuentra tranquilidad es en los zoológicos. Aparece un cuento de Kafka que me había olvidado y lo volví a leer, informé de a la academia. Y acá aparece el vínculo con los animales, lo que yo estoy leyendo, un vínculo más fuerte, ¿no? Este es un animal que se transforma y que no vuelve a lo que era antes, ¿no? Que se transforma para no volver. Y hay una comparación con la protagonista, dice, esa sensación de haber caído en una trampa para la que no hay vuelta atrás, como si esa adaptación al mundo te llevara a una situación límite de soledad carcelaria. De todas maneras, sentí que ese era el corazón del libro. ¿Cómo surge esta novela? Este libro, Desubicados, mira, en realidad... Acá dicen que es un ensayo, yo lo leí como una novela. No, está perfecto, ahí mismo yo digo que es ese creo que es el libro más híbrido de todos los que escribí, y yo misma a veces lo pienso como un ensayo, otras veces lo pienso como una novela, o sea que... pero ese libro es un libro que surgió por un encargo, porque en la ex Sudamericana había una colección que precisamente dirigía Luis Chitarroni con Matías Serra Bradford, y entonces me convocaron. Ahí lo que ellos hacían se llamaba la colección in situ, y lo que hacían es convocar a autoras y autores que eligieran un lugar. A mí me parece muy lindo eso, ¿no? Como tomar algo y empezar a desmenuzarlo. Sí. Entonces, yo rápidamente dije zoológicos, y empecé entonces a ir a los zoológicos. La verdad es que ya no me acuerdo si iba a los zoológicos cuando dije esto, pero tampoco sé por qué me cruzó con tanta certeza la idea, y obviamente después de escribir ese libro no pude ni pisar literalmente nunca más un zoológico, porque digamos, pocas veces me acuerdo de haber padecido tanto, ¿no? Por la escritura. Yo creo que incluso la ironía que maneja el libro todo el tiempo tiene que ver con eso, como que incluso la narradora en un momento dice: yo no vengo acá a encontrarme con cada animal, sino con la idea de lo animal. Sí. Pero en realidad es una estrategia de defensa, digo, y eso es una estrategia narrativa, pero ahora en entrevista te puedo decir que fue bastante atroz, porque claramente te encontrás con los animales, que por cierto de por sí ya me parece que estaban en una idea horrorosa, pero es fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces, a mí me interesaba mucho esa idea de alguien, en lo que vos marcabas recién, ¿no? Como alguien que aborrece la vida en la ciudad y que porque la trama del libro tiene que ver con que esa narradora que está agobiada tiene 24 horas para decidir si se va a ir de la ciudad o no. Sí. Entonces, también me gustaba eso de poner esa cuestión. Si se va a separar. No, se va a separar, no sé por qué ya 2 o 3 personas me han dicho una pareja en crisis. No hay ninguna pareja en crisis, es si se van juntos de la ciudad, pero no importa, es lo de menos. Entonces, yo leí mal. Entonces. No, varios me han dicho, pero no está en ningún lado eso, pero bueno. Lo que sí dice es que tiene 24 horas para decidir si se va de la ciudad o no. Entonces, a mí me gustaba eso de poner a la narradora a pensar esa cuestión con lecturas, sí, y con esos seres en los cuales se trabaja un poco la cuestión de hay algo como de identificación, ¿no? De sentirse ahí como una especie también de bestia encerrada. Por supuesto que es hábitat. Sí, claro, sí, como sí, tal cual.
Y un poco eso, sí, ¿no? Como si fuera de su hábitat, me parece que es una buena definición, sí. Bueno, entonces eso me llevó a buscar, a leer, sobre todo a leer muchísimo y después a recorrer más zoológicos de los que mi corazoncito estaba dispuesto a tolerar, pero bueno, fui a muchos zoológicos en este país que son como todos campos de concentración, claramente. Terrible. Tremendos. Sí. Bueno, el de La Plata, el de Luján, el de Mendoza. Bueno, por supuesto el de Buenos Aires, que bueno, después más o menos los fueron desarticulando, si bien quedan algunos animales. Sí. Pero bueno, ¿no? Como que el zoológico fuera la representación más cruda de la bestialidad humana hacia los animales, ¿no? Entonces es como me quedó un costado como bastante intolerable y de hecho lo terminé y dije nunca más en mi vida voy a pisar un zoológico, nunca más y me pasó, ponerle, qué sé yo, 5 años después, no, mira, 4, porque este libro se vendió en 2006 y en 2010 Argentina fue el país invitado a Frankfurt y entonces yo era parte de las escritoras que invitadas y ahí estábamos, bueno, cómo nos parece ser que el zoológico de Frankfurt es una cosa increíble. Y yo ya me había hecho esa promesa, que para mí son promesas muy importantes cuando tienen que ver con la escritura, ¿no? Pero bueno, tenía insistencia de 2 amigos escritores, una amiga y un amigo que son muy buenos, bla, bla, bla. Bueno, fui, pero salí literalmente de cama, o sea, y eso que, imagínate que entre el zoológico de Luján y el de Frankfurt, debe haber una sí, o sea, digo, el animal si bien está encerrado y todo, claramente no son las mismas condiciones, pero es como si ver de vuelta eso tan crudo así me resultó intolerable, es como, es rarísimo las cosas que te pasan a veces escribiendo, ¿no? Como que llegás a ver, se te caen los pelos. Por ahí no lo habías visto. Claro, lo veía como un lugar, sí, feo, siniestro. De hecho, bueno, ¿no? Yo quería ponerlo, o sea, quería que la narradora estuviera realmente, dar una idea de su malestar en la ciudad, y me pareció, bueno, que era una analogía. Pero bueno, sí, pero después viste que al escribir caen muchos pelos que ni siquiera vos tenés planeados. Esa es otra de las aventuras de la escritura, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho después tenés animales, por ejemplo en Mal de Época tenés animales que acompañan a los personajes y después, bueno, Derroche toma el libro un animal, que me pareció increíble eso. En Mal de Época, esta novela, hay 2 historias que se van intercalando, una en tercera, otra en primera persona. La de un posible soldado, la historia de un posible soldado que parecía que está loco, un muchacho que dice ser de Siria pero parece que es de Catamarca y que ha estado en la guerra, que está esperando órdenes para atacar y una escritora, la otra historia, una escritora que va a buscar una historia a un hospital de Francia, y esa parte se llama El libro inconcluso y se van intercalando. Y también es un lugar en el que estuvo Lebrero, porque la escritora se suele acordar de eso y es como si hablara de la estancia de Lebrero ahí y lo recordara. Bueno, creo que hay un hilo conductor que puede ser la locura, la compulsión en estas 2 historias, las obsesiones. ¿Cómo pensás de estos personajes? ¿Cómo unís estas 2 historias? ¿Cómo pensás estas 2 historias? ¿Cómo las unís? En ese libro estaba un poco con la idea de la caminata, ¿no? Que también lo trato en otra novela, ya la había tratado en otra novela que se llama Bajo Influencia.
Y entonces estaba con esta cosa, porque en realidad me pasó que Bajo Influencia es una novela que tiene mucho que ver, un poco, siempre como una especie de pregunta, ¿no? Sí. Que me surca cuando empiezo los textos. Y estaba en Bajo Influencia, estaba con la idea de, bueno, ¿qué significa hoy ser un artista? ¿No? Como la relación precisamente entre el arte y la institución. Y para la trama se me empezó a ocurrir que la caminata era para generar a los dos, construir los dos personajes centrales. Entonces empecé a leer desorbitadamente libros sobre caminata para elegir una cosa. Bueno, y entre esos libros que leí, a que descarté Bajo Influencia, hubo una nota al pie que me volvió loca. Que lo encontré en un libro que se llama Mad Travelers de un historiador de la ciencia que se llama Hacking. Y entonces leí todo su libro, pero una nota al pie me volvió loca, que es que el tipo dice el nombre y el apellido de un personaje que se llamó Albert Dadas, un francés del siglo XIX, que da origen a una enfermedad mental que se llama dromomanía, ¿no? Esta cosa de empezar a caminar y no poder parar, y de perder el registro de por dónde vas. Y como yo estoy siempre como muy interesada en esos personajes que pegan portazos, ¿no? Que, o sea, que dicen adiós a las formas del mundo, dije, ay, este señor, bueno, y se nota que me quedó. Entonces en un momento me había ido a Alemania para presentar unos libros que yo decía, tenía unos pocos, digamos, tenía un pasaje para estar allá y tenía unos pocos euros. Entonces me tomé un tren y me fui a Bordeaux, que es la ciudad del sur de Francia, donde ese personaje real existió. Y entonces me instalé un poco, yo quería ver un poco, seguir sus pasos ahí, y de hecho fui al hospital donde este tipo, lo que me pareció además siempre interesante del tipo es que era un obrero de la empresa de gas. Entonces me gustaba mucho eso también, que fuera como una especie de anarquista sin bibliografía, ¿entendés? No que fuera el Flaner, Baudelaire y dale que va, no. O sea, digo, como también como tramita... Era un obrero. Digo, ¿cómo tramita su malestar con el mundo un obrero, ¿no? Digo, y eso me pareció súper interesante. Más el hecho, bueno, ahí fue que fui averiguando más cosas, y ahí claramente como era siglo XIX, toda la digamos, la articulación de la psicología como ciencia, que yo entonces lo encuentra un psiquiatra joven que estaba buscando su tema de tesis, y lo encuentra y friquea, el tipo enloquece, porque ve un señor en el hospital donde lo habían mandado, un señor grande llorando en una camilla, llorando así como un niño, se le acerca y le dice qué le pasa, y dice, no, lo que pasa es que no me dejan salir a caminar. Entonces el tipo enloquece con esa respuesta, porque claramente ve un caso que se aparta de la media, de las cosas más obvias. Entonces lo empieza a tratar y a investigar, y bueno, de esos libros que deberían quedar 2 en toda Francia, tengo que reconocer que me gasté toda la plata en anticipo, pero lo encontré. Entonces tengo la tesis del tipo, después fui a los... Bueno, entonces el tipo se iba, y por supuesto toda la familia, los hermanos, que igual que el padre trabajaban en la empresa de gas, iban y lo rastreaban, lo traían. Y al tipo le empezaban a dar como urticarias los adornitos que ponía la mujer en el hogar de la casa. O sea, me encanta ese rechazo a las formas burguesas sin tener el discurso, ¿no? Entonces, bueno, nada, empecé a... Entonces, en Mal de Época lo que hago es entrelazar el diario mío de viaje detrás de los pasos de Albert Dadas, y con una historia ficcional, que me gusta mucho ese modo como de empezar a mirar esos documentos, tanto que en un momento se me provoca como un derrame hacia la ficción, y bueno, entonces después lo entrecruzo con esta historia ficcional precisamente de un enajenado mental del siglo XXI, ¿no? Yo quería un poco, bueno, ver qué forma podía tomar esa alteración mental, esa dromomanía hoy, en el siglo XXI y en Argentina. Entonces, bueno, ahí fue que se cruzan, ¿no? Bueno, y ahí tenés un halcón, y después en Derroche un chancho jabalí. Cuando estés en Derroche,
la última novela. Sí, sí, sí. En principio hay algo que me interesa mucho que aparece en esta novela, pero que ya el lector, por ejemplo, de Desubicados, lo vio. La protagonista se refugia en el cuarto en el que trabaja. Una por los ruidos, en Desubicados, por los ruidos de los vecinos, y en ese cuarto tiene una cama, es el cuarto en donde trabaja y tiene una cama. Y la protagonista de Lucrecia también se refugia en el cuarto en el que trabaja y tiene una cama también en ese cuarto. Es como si estuviera aislada en ese cuarto en el que trabaja. Y pensé, no sé por qué pensé en esa especie de cuarto propio de Virginia Woolf, que también es un poco aterrador, ¿no? Porque en el caso de Lucrecia la paraliza ahí en ese lugar, ¿no? No quiere salir al exterior. Entonces pensaba en eso y bueno, en esta novela hay varios narradores. Un narrador deficiente que es una nena, hija de anarquistas, una chica que ha estudiado en la universidad, que es Lucrecia, que tiene un trabajo enajenante como todos los que tenemos la mayoría, una chica que tiene como mascota un chancho jabalí con un grupo musical, y hay fragmentos de textos teatrales, canciones, telegrama de renuncia, bueno, es como... Están todos los géneros casi ahí, y lo central, el mandato de la productividad, el exceso de trabajo. Bueno, ¿cómo armás ese universo? Bueno, el universo o sea, el universo está, lamentablemente, como vos decís. No, y después, básicamente ahí también lo que hice fue, bueno, como siempre, ¿no? Como con cada nueva aventura, digo, bueno, a ver ahora cómo hago en este entramado de lecturas. Y que me parece que hay algo de eso, ¿no? Como que empiezo a mirar mucho las lecturas y ahí empieza a irradiar. Entonces, leí muchísimo sobre el trabajo. Tenía ganas de meterme con el tema del trabajo de modo crítico, y a la vez, bueno, ir viendo desde dónde, ¿no? Desde dónde el planteo general de la novela, digo, ¿no? Porque a veces hay abordajes, digo, que no se me termine como convirtiendo en un artilugio que después vaya a proponer ideas del trabajo que son como funcionales al enemigo, ¿no? Por ejemplo, digo, además, qué sé yo, como siendo también escritora, mujer, digo, bueno, como hay toda una cosa de reivindicación en el mundo del trabajo, entonces digo, ¿por dónde encarar una crítica? Entonces dije, bueno, sin saber mucho qué iba a pasar después con la novela, encontré una beta en el anarquismo, ¿no? Como una crítica al mundo del trabajo. No me quería meter obviamente con Marx y todo, por razones obvias. Y entonces en muchos textos anarquistas, sobre todo en revistas anarquistas feministas, encontré como un universo, ¿no? Para crear al personaje que abre la novela, a Vita, que es esta hija de anarquista, que es una especie de anarquista a pesar de ella, ¿no? En realidad hay algo de anarquista siempre en todos, ¿no? En este obrero que te decía recién, el personaje de Incluyanme Afuera, que es otra novela previa, también, ¿no? O sea, como gestos anarquistas. No sé si son la representación pura del anarquismo, pero claramente sigue estando. Sí, son una función para escribir. Sí, creo que es un tema. Es un tema, es una manera de reaccionar frente a las cosas, o andás a ver, pero es un deseo mío ¿no? Resuelto. Bueno, sí, quiero decir, mandar todo el carajo, o sea, así de simple, ¿no? Entonces creo que lo voy resolviendo por ahora con la escritura. Bastante me ha sostenido. Y entonces, nada, ahí en Derroche hice eso, ¿no? Digo, bueno, empecé a leer mucho, me pasa eso que te digo. Es un derroche de géneros. Sí, pero eso vino después, porque dije, uy, de pronto estaba como con mucho. Entonces, claro, como empecé a leer mucho, leí mucho anarquismo literario, obra de teatro, que es un gran género del anarquismo, mucha pedagogía anarquista, mucho
teoría anarquista, ¿no? Sí. Y de todo esto empecé como, dije, uy, estaba ahí como mareada, entonces ahí pensé, bueno, es momento de hacer, quizás ahora en la cuestión, de tanto mirar eso, digo, se me empezaron a ocurrir muchas cosas ficcionales. Entonces digo, bueno, quizás ahora, quizás la cuestión no ficcional en Derroche venga más por el lado de, más que tanto entrelazar documento y ponerlo en la escritura, digo, voy a trabajar con una sucesión de formatos no ficcionales. Sí. Viste que además yo doy clases ahí en la maestría donde doy un seminario de no ficción, sí. Y entonces voy cambiando, entonces he dado diario íntimo, todo lo que está ahí, ¿no? Cuaderno de relato de viaje, autobiografía. Sí. Entonces son géneros que tengo muy pensados, muy trabajados, muy leídos, y dije, qué bueno escribir una novela donde esos géneros se vayan, también para hacer estallar la forma novela, ¿no? Que me parece que al día de hoy está mucha gente buscando, muchas escritores y escritores buscando alternativas. Y ahí en esa profusión dije, bueno, a ver, vamos a hacer una sucesión de géneros no ficcionales y a ver cómo la historia se va metiendo en esos campos, ¿no? Como pensar más la forma que, por supuesto, el sucederse de la trama y estas cosas que le interesan a algunas personas. Sí, me resultó muy interesante este chancho jabalí, que además termina la novela, y tuve una sensación física, alegría, fue muy fuerte ese final, que no vamos a hablar de qué es, pero esa llamada a la manada de un animal, y me quedé pensando en la escritura, me quedé pensando en la construcción de esa novela, y que no siempre te pasa que esto de esta alegría salvaje, ¿no? De querer tirarlo todo, de querer salirte del entramado de lo que ya está armado, ¿no? Que se sabe que tenemos que trabajar, más la clase media, es como, me pasó eso, estallé también. Y bueno, y hay algo de lo animal acá en esta novela que vos lo traes en otros textos, es como si fueras anticipando el siguiente libro, y más estos que contaste que yo no leí, también es como si fueras anticipando el siguiente libro. Y con el cuento de Kafka me quedé con el informe en la academia, con esa historia, en donde a Bardo no le pasa esto, al chancho jabalí, no le pasa lo que le pasa al protagonista del cuento de Kafka, y sino todo lo contrario, ¿no? Que sí le pasa a Lucrecia. Sí. Por más que haya recibido esa herencia y que pueda dejar ese trabajo, ¿cómo pensaste esto? ¿Lo trabajaste mucho? Sí, me pasó eso que decís, ¿no? Me parece que coincido con la lectura que haces, como esta cosa de tal cual, ¿no? Como el mono, el Rottweiler de Kafka, es claramente como el testimonio de alguien que ha sido moldeado por las formas de la civilización y las transacciones y yo tenía ganas de terminar esta novela. Realmente me pasó que esta novela claramente podría haber terminado con Lucrecia, pero que, como vos decís, ella como personaje, como se fue presentando, queda finalmente, por más que con esa herencia pueda hacer todo lo que hace, para mí era como, no terminaba tenía ganas de trabajar una cosa como utópica, ¿no? Por lo menos una especie de anhelo de utopía. Entonces, de pronto me apareció, o sea, y ese fue como quizás el momento de más crisis que tuve con la novela, como de haber entendido que casi cerraba, pero que no hacía estallar todo, como no hacía estallar esa cosa utópica que yo venía como, quizás Mal de época, que es la inmediatamente anterior, estaba como, era una novela súper oscura, ¿no? Como desciéndeme, y acá quería una cosa de utopía, sí, eso, como una especie de Shangri-La,
Y me parecía que lo de ella finalmente era una cosa de buenas intenciones, de una chica que finalmente no podía salir de esos moldes de privilegiada, intelectualosa y snob. Y digo, pero la utopía dónde está? Y entonces realmente ahí estuve como dando bastantes vueltas medio al modo Albert Dada, digamos, ¿no? Como medio poquito enloquecida, ¿no? Y bueno, no sé, en un momento dije, pero Bardo, claro, o sea, Bardo que estaba allá, había quedado, porque bueno, Bardo es de hecho, hasta ahí yo había hecho un tratamiento realista del jabalí, porque claramente el jabalí puede perfectamente hacer todo lo que hace, porque además estudié todos los sonidos que puede hacer un jabalí. Entonces toda esa enumeración de cosas que él hace con la banda de rock puede perfectamente hacerla, y de hecho es cierto que en los lugares donde existen los jabalíes también se les puede tener como mascota, o sea, entonces digo, estaba como una cosa de realismo, y de pronto también dije, bueno, esa utopía tiene que tener una forma que se salga de los moldes de realismo, porque si no es como, o sea, es llevar, no, digamos, no puede esa voz tener una encarnación en el estado de las cosas como están, porque entonces en el sentido crítico de la novela me parece que se va a debilitar. Y entonces ahí decidí, bueno, darle a Bardo una voz. Pensé bastante, porque bueno, ahora hay como toda una discusión acerca de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde acercarse uno, hasta dónde no es muy antropocéntrico tomar voces de animales. Pero decidí tratarlo, pensé más bien en tratarlo como en la tradición literaria, no como de la picaresca, ¿no? Por eso Bardo es tan así. Entonces digo, bueno, de hecho es un personaje que armé leyendo, que desarrollé en esa última parte pensando bastante en la picaresca, ¿no? Esos animales que toman la voz para reírse del género humano, etcétera. Bueno, Sonia, ¿nos querés leer algo para terminar? Bueno, si tenés ganas, ¿estamos bien? Me parece que ya no. ¿Ya tenemos tiempo? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, puedo leer quizás el telegrama de renuncia. Voy a tener que buscar la otra cosa fundamental que además de los anteojos. Está casi al final, está por ahí. Digo porque es un texto que se termina. Bueno, entonces leo una de esas, una de esas formas que mencionábamos recién, de toda la enumeración de formatos que constituyen derroche, es un telegrama de renuncia, que de hecho empieza como empiezan los telegramas de renuncia, y que lo manda a Lucrecia, que es uno de los 3 personajes centrales de derroche. Notifico por medio del presente que a partir del día de la fecha he decidido renunciar a mi empleo. Reitero, renuncio. Quedo a la espera de instrucciones para percibir los saberes devengados hasta el día de la fecha, más el proporcional del sueldo anual complementario y de las vacaciones que nunca me tomé. O que me tomé, pero que ustedes se encargaron de anular con sadismo burocrático. Exijo yo ahora que me paguen y que me expliquen. Quedo a la espera de explicaciones. No de las suyas, no de las habituales. Estoy hablando de explicaciones válidas. Absténganse de jergas. Que me compensen. Exijo que me compensen, material y simbólicamente hablando. Aunque les resulte imposible por falta de empatía, por falta de imaginación. Denuncio confabulación para convertir trabajos en infiernos insostenibles. Denuncio confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo. Denuncio extractivismo vital. Denuncio cosificación, estandarización, estupidización, banalización. Y niego todas y cada una de sus acusaciones. Todas y cada una.
Ahí está. Gracias, Sonia. Bueno, ustedes. Ay, ya me olvidé cómo cerrar acá. Ya me olvidé todo. Hace 3 meses que no.